Buenos días. Este es su canal, La Biblia a la luz de la historia. Yo soy el pastor Marvin Obregón, pastor bautista, y en este día me propongo que estudiemos y nos introduzcamos dentro del texto bíblico. Ya hemos visto una introducción a la Biblia en términos generales y hoy quiero que ya entremos en el texto bíblico con el libro del Génesis. Y vamos a tratar de explicar de manera sencilla, de manera general, sin detalles, eh, los principios básicos del libro de Génesis, de la interpretación del libro del Génesis. Y así vamos a tratar de que tengamos una idea un poco diferente, no tan tradicionalista, acerca de este libro. Primero que nada, cuando nos introducimos en un libro como es el libro del Génesis, tenemos que tener cuidado de no interpretar este libro como un libro científico. Si comenzamos a ver en términos generales la Biblia como un libro científico, vamos a cometer el error de que no vamos o vamos a tener una serie de problemas para poder explicarlo. Porque la Biblia y aún el libro del Génesis nunca fueron escritos de esa manera. El objetivo principal de ellos es mostrarnos a Dios como creador, pero nunca hablar acerca de la ciencia y cómo fue creado este mundo y cómo fue creado el ser humano ni nada de esto. Lo que en realidad el libro del Génesis habla es simple y sencillamente cómo Dios, no cómo Dios creó al mundo, sino que Dios simplemente creó al mundo y todo lo que hay, inclusive al ser humano. ¿Ok? Y entonces no nos metamos en este aspecto científico porque vamos a tener realmente problemas porque este libro no es un libro científico. Eh, Primero que nada, cuando entramos al libro del Génesis, tenemos que tener en cuenta que cada libro de la Biblia fue escrito con una finalidad. Ningún libro de la Biblia fue escrito por ser escrito simple y sencillamente. El Espíritu Santo influye, inspira al profeta, al geógrafo, al hombre de Dios, de manera tal de que él exprese en sus propias palabras el mensaje que Dios le está dando. Así que cuando leemos el libro del Génesis, tenemos que preguntarnos cuál fue el objetivo de Dios con que se escribiera. ¿Cuál era el objetivo de este libro? ¿Qué era lo que quería lograrse con él? Y cuando lo leemos con detalle, nos damos cuenta que este libro fue un libro tremendamente didáctico para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando recibe realmente la enseñanza del libro del Génesis, ha salido de la esclavitud durante muchos años en Egipto y regresa, Dios le promete que va a darle una tierra allá en un lugar llamado Canaán y Dios quiere que el pueblo vaya preparado, que sepa a lo que va. Y este pueblo era un pueblo que había vivido esclavo, no tenía bases históricas de dónde habían nacido ellos, quiénes eran ellos, quién era su Dios, cómo su Dios los había guiado. Ellos no tenían ninguna idea lógica de esto. Por lo cual Moisés, a través del libro del Génesis y los autores, porque son varios los autores del libro del Génesis, eh, preparan al pueblo a través de la enseñanza de este libro. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta ya que el pueblo de Israel es el destinatario del libro del Génesis, vamos a irnos viendo por qué en el primer capítulo y
y hasta el versículo 3 del capítulo 2 nos habla acerca de la creación y de algunos aspectos de la creación. ¿Cuál era el objetivo de esto? Para educar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo, ya dije, que venía de una esclavitud, una larga esclavitud. Se habían creado en Egipto con una serie de ideas, de deidades, de tradiciones no israelitas. Conocían a los dioses egipcios, no conocían al Dios de Israel, al Dios de su pueblo, al Dios de los hombres que Dios había preparado eh, para regir a su pueblo. Entonces, ellos no conocen, no tienen una identidad social, religiosa, para, para nada, en ninguna manera. Entonces, estos primeros capítulos son precisamente para ir enseñándole al pueblo de Israel eh, cuáles eran los planes de Dios para ellos como pueblo. Primero que nada, ellos no conocen el Dios de su pueblo. Ahí aparecen en los primeros versículos del libro del Génesis, encontramos el nombre de Dios, o uno de los nombres de Dios que es dado ahí, Elohim, el Dios perfecto, completo, el Dios creador, el Dios que todo lo puede. Ese Elohim es el Dios el cual se muestra al pueblo de Israel y dicen, y ese es el Dios al cual van a adorar, al cual van a seguir, es el Dios del pueblo de Israel. Primero identifica que el Dios del pueblo de Israel es no existe otro, es ¿y por qué es este Dios? ¿Por qué? ¿Es que acaso existen otros dioses? En realidad no, pero ellos tienen que identificar al Dios verdadero y deben de conocerlo. Entonces por eso se identifica a él como Elohim, el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios creador, el Dios de los cielos, el Dios que crea de la nada, podemos decir. Ahora, también habla de que Dios creó al hombre para darle una tierra, para que él viva en esta tierra y se desarrolle y se desarrolle en esta tierra. Eh, entonces, ese Dios creador les ha prometido esa tierra, les ha prometido la tierra que fluye leche y miel, y por eso él se identifica de esta manera. Ahora, la creación, narrada en estos primeros versículos, habla acerca de la creación en una semana. En una semana. Y nosotros usualmente, tradicionalmente, tanto el pueblo evangélico como el pueblo católico y muchos otros grupos, han tomado literalmente esta semana como que Dios creó al mundo en una semana, en 6 días lo hizo y el séptimo descansó. Y lo hemos interpretado literalmente siempre y hasta ahí hemos llegado. En realidad el objetivo no es ese. Ese no es el objetivo de esta narración que nos dice que, que Dios creó al mundo en 6 días, más el séptimo descansó. Esto tenía que ver precisamente, como hemos venido trayendo la idea, de el objetivo de enseñar al pueblo de Israel. Primero, el pueblo de Israel venía como un pueblo esclavo. No conocían la diferencia entre día y día. Para ellos sábado, para ellos domingo, para ellos lunes era igual. Porque todos los días tenían que trabajar, ellos no tenían un día libre para descansar, era un pueblo esclavo, no tenía derechos. Ahora, Dios les dice, ustedes tienen un derecho, ustedes tienen el derecho igual que Dios lo tiene. Dios creó el mundo en 6 días, mas el séptimo descansó.
Así que ustedes tienen también el derecho de tener esas semanas de trabajo más un día de descanso para dedicarlo a Dios y a ellos, al descanso de ellos mismos. Así que entonces, no es una interpretación tradicional, es dándole bases sólidas, sociales, de trabajo al pueblo de Israel. Y en ninguna manera está diciendo este texto literalmente que Dios creó al mundo en 6 días. Esta es una manera parabólica, llamemos así, de escribir, de relatar por qué la razón de que ellos tengan una semana, la cual respeten y les dé formación, forma al pueblo de Israel. Entonces, este es el objetivo principal por lo cual el libro del Génesis nos narra la creación en una semana. Cualquier otra tradición usted puede tenerla. Usted es libre de tener cualquier y pensar de cualquier manera acerca de esta semana de la creación, pero en realidad el objetivo principal, según el libro del Génesis, fue para educar y formar a un pueblo de Israel. ¿Ok? También nos dice que en esa semana de la creación, Dios creó al sol, la luna, las plantas, los animales. ¿Por qué? ¿Por qué simple y sencillamente eso está ahí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios los creó, sí, porque Dios los creó, claro que sí. Pero ¿por qué más? ¿Por qué razón? ¿Cuál era la razón que tenía Dios para enseñarle al pueblo de Israel de que Él había creado los animales, que Él había creado el sol, la luna, las plantas, etcétera, etcétera, etcétera? Por algo muy sencillo. El pueblo de Israel venía de Egipto. Primero tenían sus dioses allá, que eran representados por animales. Ellos, los egipcios, adoraban a, los, eh, a los chacales, y adoraban a los cocodrilos, adoraban de hecho hasta algunos insectos que los habían convertido en imagen de sus dioses, adoraban al sol. Y al pueblo al cual iban, a Canaán, también era un pueblo lleno de adoración a los animales, al sol, a la luna, a las plantas. Y Dios no quería que el pueblo de Israel se contaminara con la adoración hacia estos eh, seres que eran solamente creación de Dios. Entonces aquí el libro del Génesis les está enseñando al pueblo de Israel que esos no son dioses, que el sol no es un dios, que la luna no es un dios, que los seres humanos no son dioses, que las plantas no son dioses, que los animales no son dioses. Y entonces les dice, de ninguna manera esos son creación de Dios. Y ahí en la narración de los 6 días de la creación nos dice de que en realidad ellos tienen que entender que no deben de contaminarse con la adoración de los pueblos paganos a los cuales ellos van y de donde ellos vienen, sino que ellos tienen que saber que todo eso fue creado por Dios, por ese Dios verdadero, por Elohim, fue creado y que no son divinidades en ninguna manera. Vean lo que dice en el verso 16 al 18 del capítulo 1. Dice así, e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Es decir, ese pasaje nos está hablando precisamente de que todo esto es creación de Dios y no en ninguna manera es
eh, son dioses, de ninguna manera. Dios creó mismo al hombre. Ahí mismo nos narra acerca de que Dios creó al hombre en los versos 29 y 30. Y dice así, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, perdón, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, que señoree sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y las bestias en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y Dios los creó, varón y hembra los creó. Y nos narra aquí de que el ser humano también es creación del hombre, no es ni son dioses. Y Dios puso en manos del hombre toda su creación para que aprovechase y viviera de toda la creación que Dios había dado. Y en ninguna manera debían de adorar ni al ser humano ni los seres que habitan en nuestro medio. Hoy en día hay pueblos que todavía siguen con esto. Vemos pueblos como la India que adoran los animales. Está el dios mono, están los dioses de las vacas, están por allá los dioses mm, de otros pueblos metidos ahí, pero en ninguna manera encontramos, por ninguna razón, de que los seres que Dios creó sean dioses, de ninguna manera. Y entonces este es el objetivo principal del libro de Génesis y de la creación. Eh, Podemos decir entonces en conclusión que Dios da identidad a su pueblo. Le da para ordenarse la semana de trabajo y el día de descanso dedicado a Dios y al hombre. Ese es uno de los objetivos principales de estos primeros versículos y enfatiza sobre todo que el pueblo que él quiere fundar, la religión que él quiere que se desarrolle dentro de su pueblo es una religión monoteísta, es decir, la adoración a un Dios creador y que todo lo que él ha creado está al servicio del hombre, todo es creación de él y en ninguna manera eh, tiene que dedicarse culto a esto. Ojalá y hayamos aprendido de estos primeros versículos del libro del Génesis algo que nos falta mucho hoy en día, y es que tenemos un problema muy serio con que hoy en día todavía hay pueblos a los cuales adoran al mismo ser humano. Y hay pueblos los cuales van hacia la adoración a los mismos hombres. Y creemos o creen algunos que los seres humanos pues son seres casi semidioses, los cuales pueden contestar nuestras oraciones, los cuales pueden guiar nuestras vidas. Y por eso hoy en día tenemos tanta idolatría dentro de nuestro medio latinoamericano y ojalá que este libro del Génesis nos enseñe realmente lo que Dios quiere enseñarnos, que la adoración debe ser solamente al Dios creador y no a sus criaturas. Este es su canal, la Biblia a la luz de la historia, y este es su servidor, el pastor Marvin Obregón, pastor bautista, y esperamos que esta enseñanza de este día haya sido de bien para usted y que usted también sea un seguidor de ese Dios creador, ese Elohim, ese Dios del pueblo de Israel, el cual es el único que existe, es el que ha creado toda la creación, todo lo que existe en nuestro mundo para
que el hombre se sirva de ella, la administre y la administre de manera sabia. Que el Señor les bendiga. Denle el dedito arriba y por favor suscríbase a mi canal y estaremos en el próximo video hablando acerca de la creación del hombre. Muy buenas tardes.